Gracias, presidente. El dictamen recaído en el proyecto de ley 4674/2019, que propone la ley que autoriza al Ministerio de Salud para realizar en el año 2019 reajustes en la valorización principal que se otorga al personal de salud en el marco del decreto legislativo 1153. Colegas, este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que la Comisión aprobó por mayoría en la sesión del 11 de septiembre, plantea autorizar al Ministerio de Salud para realizar reajustes en la valorización principal que se otorga al personal de la salud, en el marco del decreto legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado. Cabe precisar que la compensación económica para el 2019 se determinó mediante Decreto Supremo 022/2019 de Economía y Finanzas del 2 de enero del presente año y obedece al presupuesto aprobado para el presente ejercicio. Sin embargo, dado que de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley se han generado ahorros, el Poder Ejecutivo presenta la iniciativa legislativa a fin de autorizar el ajuste en la valorización principal y posibilitar que el personal de salud pueda mejorar sus ingresos durante el presente año. Las modificaciones presupuestarias necesarias se harán con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud y en favor de sus organismos públicos, los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Penitenciario. Debemos señalar que el ajuste propuesto se sujeta al cumplimiento de metas en la implementación de la historia clínica digital y otros indicadores, así como al cumplimiento de registros de información en los aplicativos del personal del sector público. El proyecto señala además que a más tardar el 30 de octubre debe aprobarse el decreto supremo que fije la nueva valorización principal. Finalmente, debe señalarse que los profesionales de la salud, personal de la salud técnico y auxiliares asistenciales comprendidos en los alcances de la presente propuesta asciende a más de 137,000 personas, de las cuales 44,000 pertenecen al MINSA y sus instituciones. Cerca de 90,000 son personal de los gobiernos regionales, más de 5,000 son de la sanidad, de las Fuerzas Armadas, entre otros. Asimismo, debe precisarse que los incrementos van desde los 116 a los 685 soles por mes, dependiendo de la escala por grupo ocupacional. Considerando que la salud requiere contar como uno de los componentes esenciales con profesionales de la salud adecuadamente remunerados, solicito, presidente, someter a debate y votación la presente iniciativa. Gracias, presidente. Muy agradecidos a la presidenta de la Comisión de Salud. Tiene la palabra la señora Esther Saavedra, por favor. Y sigue la señora Lourdes Alcorta. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a todos los congresistas. Presidente, si usted me permite, una interrupción al congresista López Vilela. Tiene la interrupción el congresista Luis López Vilela. Gracias, presidente. Gracias, coronel Esther Saavedra. Presidente, esta ley, la 4674, ley que autoriza al Ministerio de Salud para realizar el año 2019 reajustes en la valoración principal donde se otorga a la salud en el marco del decreto legislativo 1153. Presidente, la reivindicación de los derechos de trabajadores del sector salud se firmó una acta de compromiso el 9 de agosto del año 2017, de la cual estaba en ese entonces el premier Fernando Zavala y la ministra de Salud Patricia García. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento de la escala salarial
de 2018 a 2021. Este proyecto de ley, presidente, es tan importante y urgente de aprobar. ¿Para qué? Para emplear el cronograma de acuerdo conforme a la ley de presupuesto, en vista de que este proyecto era para que la escala de los trabajadores de salud era para que se aprobara en el mes de enero. Por favor, para que concluya. Y estamos, gracias presidente, y estamos en el mes de septiembre. Entonces, presidente, son más de 180,000 trabajadores del sector salud que están esperando este proyecto con los votos de los congresistas. Creo que es un derecho, de la cual, exonerando este artículo número 6 de la ley 3879 del presupuesto del sector público del año fiscal del año 2019. Así que, colegas congresistas, en beneficio de todos los trabajadores de salud, en vista de que estamos viendo, presidente, a través de la mesa, que Fuerza Popular, bueno, en este caso a mi autoría, estamos presentando una moción de declaratoria de emergencia, ya que se ven las necesidades en el sector salud como las incubadoras y... Concluya, por favor. Gracias, presidente. Entonces, esta es la prioridad que se necesita, que los trabajadores de salud, el reconocimiento y los recursos humanos que requieren a nivel nacional. Estamos hablando de 189,000 trabajadores del sector salud. Entonces, que pido el apoyo de todos los colegas congresistas para aprobar este proyecto de ley tan anhelado que esperan el sector salud. Gracias, presidente. Por favor, para que concluya, Esther. Gracias, presidente. Recién comienzo, presidente. Presidente, qué saludable es entrar a un pleno en lo más importante que es la salud. Estos tipos de plenos tenemos que tener, presidente, por el bien del país. Señor presidente, considero oportuno la aprobación de ese dictamen, pues por mucho tiempo el personal de salud ha esperado este proyecto y así poder mejorar la compensación económica que reciben como personal que el día a día tienen a la ciudadanía. Pero principalmente porque se trata de un tema de justicia, al fomentar la reducción de brechas que hay con estos profesionales. Felicito a la comisión, a ambas comisiones, presidente, a la atención oportuna y prioritaria que ha dado a esta propuesta, ya que con la aprobación de este dictamen ayudará a que se mejoren los indicadores sanitarios y así tener una población mejor atendida y a la vez ofrecer mejores condiciones de trabajo dignas al servidor público. También, presidente, contribuye a disminuir en parte la migración de profesionales de salud, ya sea a otros países o al sector privado, porque buscan mejores salariales que les ayuden a su vez mejorar su calidad de vida. Los grandes perjudicados, presidente, y todos lo sabemos ante esta situación, somos los de provincia y en las zonas lejanas, en especial de las zonas rurales y nativas, porque sufrimos con falta de personal, siendo los más perjudicados las poblaciones más vulnerables, porque los profesionales especializados prefieren irse al sector privado por las mejores condiciones remunerativas que reciben. Entonces, con la aprobación de esta propuesta, se podrá atraer y mantener recursos humanos y a la vez, al mejorar las condiciones de estos profesionales, también se mejora la atención que brindarán, pues al mejorar las condiciones remunerativas, las motiva y les da un estado de bienestar que contribuye a una mejor atención a la población. Sin salud no hay desarrollo de un pueblo. Y también exhorto a los profesionales de salud que tengan ese don de servir y estar en el sitio que les llama su misma carrera, de servir por la salud, porque no hay que ver lugares donde puedo trabajar mejor o donde que hay internet y donde que hay mejores lugares, sino irnos, por algo son profesionales de la salud y estar brindando la salud cada día en los sitios más lejanos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la señora Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. A la presidenta de la comisión, no sé cuál de las dos, ¿este aumento de casi 182 millones es por única vez? Y la segunda pregunta es, el proyecto indica que el MINSA se organice su presupuesto para poder llevar a cabo esta implementación. ¿Eso qué significa? ¿Que el propio presupuesto del MINSA va a tener que retasearlo para acomodarlo o es un presupuesto adicional? ¿Por qué lo digo, presidente? Porque hace un rato hemos aprobado una ley sobre la relación de medicamentos urgentes que hay que privilegiar y que la sociedad civil nos indique cuáles son los más urgentes. Ese dato tendríamos que tenerlo acá, o sea,
¿Acaso el MINSA, los hospitales, las postas médicas no saben qué medicamentos se necesitan acá en la población peruana para los oncólogos, para el diálisis, para esos medicamentos? Yo también he aprobado el proyecto de ley en la primera vuelta, en la primera votación, la segunda me he abstenido porque no entiendo la forma operativa, por lo tanto apelo a la presidenta de la Comisión de Salud, que está distraída con no sé quién y con no sé cuántos también ahí, para que exijan el reglamento, a ver si la presidenta de Salud contribuye a mejorar su proyecto de ley, para que en el reglamento puedan indicar cómo es que la sociedad civil se va a manifestar en privilegiar los medicamentos más urgentes, cómo va a ser la parte operativa. El Ejecutivo tiene 8.000 proyectos de ley y no están reglamentados. ¿Cómo se manifiesta la sociedad civil a través del periódico? No leen periódicos. Es gente víctima, vulnerable, que está con estas enfermedades. Pero nosotros tenemos que saber qué son esos medicamentos. La comisión tendría que saber cuáles son esos medicamentos, pedir el listado. Hemos aprobado la ley porque es una ley que realmente bastante vulnerable, pero no sé cómo se va a llevar a cabo la situación. Pero sí quiero que me especifiquen lo que he dicho al inicio, si estos casi 83 millones de soles son por única vez y de dónde salen, del propio presupuesto que ya está y cómo lo reorganizan, porque así se ha leído, o es un presupuesto adicional nuevo, plata nueva. Gracias. Muchas gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra congresista Segundo Tapia. Me piden derogación. Por favor, congresista Takayama tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para responder la pregunta de la congresista Alcorta. Lo que se está pidiendo ya es permanente, solo que empezaría a partir de este mes de septiembre y no generaría un solo gasto adicional, sino que es de su propio presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Por alusión, congresista Alcorta. Por alusión, por favor. No, alusión no, para la interrupción. Es preocupante, pues, porque acá estamos viendo las conductas del gobierno. O sea, el gobierno manda un proyecto de ley que tiene prioridad en el Pleno. Se da lectura, es un nuevo aumento a los servidores, ¿no es cierto? Con plata que ya tienen adentro, o sea, que ya consideran. O sea, es una forma de marketearse el Ejecutivo. O sea, a fines de mes estamos viendo este tema acá, entonces hay que aumentar a los profesores, a los médicos, a todo el mundo hay que aumentarle. Sale el propio presupuesto, o sea, lo mandan con prioridad para favorecer el manejo del Ejecutivo generoso y dadivoso en los aumentos de sueldo, cuando todo el mundo está pidiendo un aumento de sueldo, la situación es crítica, están despidiendo a la gente de las empresas y el Ejecutivo muy generoso. ¿De dónde sale el plata? Claro, del propio presupuesto que ya tienen, es lo que he entendido. No hay ningún aumento, pues algo se va a tener que sacrificar. No hay aumento, es el propio presupuesto. Van a tener que hacer su propia repartija el ministerio para poder cumplir. Puede continuar, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Yo saludo que todas las bancadas hayan exonerado para la colocación en la agenda desde el tema de los reajustes de valorización principal que le otorga al personal de salud. Esto es en el marco del decreto legislativo 1153 del 13 de septiembre de 2013. Esto ya se ha venido dando paulatinamente y ya está garantizado en el presupuesto general de la República del año 2019. Ya está garantizado. Más bien, presidente, se han demorado, porque esto debía ser en enero, en febrero, a más tardar en marzo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Son 45 millones por mes y los que quedan los siguientes meses 182 millones. Y esto favorece tanto a médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, vale decir a los profesionales de la salud, y recibirían en los siguientes 4 meses la suma total de 182 millones de soles. Pero aquí quiero, presidente, rescatar de que hay que ver un tema integral. Hay que preocuparnos de la infraestructura, del equipamiento, de insumos, medicamentos, como lo ha dicho la congresista, pero tenemos que también ver el recurso humano. El recurso humano es lo más preciado que tenemos, presidente, en la salud a nivel nacional y debe estar debidamente motivado y también capacitado. Sabemos la situación, por ejemplo, les digo, a nivel de Latinoamérica el médico gana $3,000 promedio y aquí
en lo mejor de los casos se gana $1.500 y qué decir del resto de profesionales. Entonces, para terminar, presidente, debo decirle que acá también se están beneficiando no solamente el Ministerio de Salud y gobiernos regionales, sino también personal de salud del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público. Entonces, el beneficio realmente es para diferentes personal de salud de las diferentes instituciones del Estado. Y recuerden que esto no le cuesta nada adicional dentro del marco de su presupuesto. Se habla de que sobrarán 266 millones, de los cuales se está destinando para el pago en remuneraciones de la valorización en reajustes al personal de salud. Por tema de justicia, presidente, pido su aprobación y ojalá sea por unanimidad en beneficio del personal de salud de todo el territorio nacional. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Segundo Tapia. Congresista Ochoa, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, solo para tal vez pedir una aclaración o eventualmente estar seguro de lo que estamos diciendo en este momento, porque si bien es cierto, este proyecto de ley que viene del Ejecutivo le permite al Ejecutivo modificar su presupuesto institucional en el Ministerio de Salud para poder garantizar esta nivelación remunerativa. Sin embargo, presidente, también es cierto que este Congreso aprobó el proyecto de ley 3957, a través del cual se disponía que el Ejecutivo tuviese que nombrar al personal de salud mínimo cada año el 20%. Un personal de salud, presidente, que desde hace 4 años viene reclamando y demandando porque está en contrata desde hace más de 10 años. Sin embargo, a estas alturas, el Ministerio de Economía no se digna en sacar el reglamento. Entonces, se le está dando los elementos para que el Ejecutivo pueda responder y corresponder con un tema tan elemental como es este que se aprobó en el presupuesto de la ley de presupuesto, para que pueda hacer esa nivelación. Funcionará ahora a partir de septiembre, pero en el caso de las enfermeras o el personal de salud, ese 20% que espera ser nombrada en este año, presidente, habría que preguntarse si el Ejecutivo tiene garantizado o no el presupuesto. Y si ha previsto o no que el año 2020 tenga también asegurado el presupuesto. Y entonces luego vendrá otro proyecto de ley con carácter de urgencia para que se le autorice la modificación del presupuesto. Creo que el Ejecutivo puede actuar con mayor responsabilidad y exigir a través suyo, presidente, exhortar al Ministerio de Economía y Finanzas. Me pide una intervención del congresista Tapia, presidente, si usted lo permite. Presidente. El congresista Tapia me pide una intervención. Por favor, congresista Paz. Presidente, solamente para unirme al pedido del congresista Edgar Ochoa, hay son como 6.000 excluidos del nombramiento 2014-2018, que por razones realmente infrahumanas fueron excluidos. Como por ejemplo que no tenían una constancia la original o que estaban en descanso por maternidad y fueron excluidos. Presidente, ya se dio la ley. El 2 de septiembre se cumplió también la fecha para que haya reglamento vía decreto supremo y no lo han hecho. Exhorto al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud, para que de reglamenten a la brevedad posible sea beneficiado el 20% como mínimo, porque lo ideal es de que los 100% debería ingresar, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, presidente, esta ley, la 3957, está prácticamente a disposición del Ejecutivo, pero lamentablemente quien toma las determinaciones es el Ministerio de Economía. Y en este caso esa reglamentación está vulnerando a más de 7.000 familias en el país. A través suyo, presidente, exhortar al Ministerio de Economía y Finanzas que emita de una vez esa reglamentación que haría posible en este año el 20% de nombramiento de este personal de salud y prever los recursos a través de la
Comisión de Presupuesto para el año 2020 el otro 20%, y así en 3 años consecutivos más adelante podríamos garantizar lo que este Congreso ha aprobado, presidente. Nosotros respaldaremos la decisión de este proyecto de ley que envía el Ejecutivo, pero de la misma forma, presidente, a través suyo, exhortamos para que se diga al Ejecutivo y al Ministerio de Economía que de una vez por todas reglamente la ley 3957 para el nombramiento del personal de salud, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. El congresista Tucto me pide una interrupción. Congresista Tucto, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Es importante, presidente, aprobar cualquier dispositivo legal cuando se trata de favorecer siempre a los trabajadores del país, ya sea en el sector salud, sector educación, transporte, trabajadores mineros, obreros, etcétera. Pero principalmente, presidente, quiero recordar una vez más que allí en la mesa directiva del Congreso de la República, de la cual usted preside, ya está el proyecto de eliminación del CAS. Y lo digo incansablemente, presidente, porque cuando recorremos en la semana de representación las diferentes provincias y ciudades de la región Huánuco y seguramente otros congresistas del país, todos los trabajadores CAS, presidente, aspiran a ser nombrados. Entonces hay un proyecto ya ahí que está en la agenda, presidente, que pueda ser eliminado este régimen perverso del CAS y esperadamente lo que quieren los trabajadores, más de 250.000 a nivel del país, es que se elimine ese régimen perverso y pasen al régimen 276. Congresista Tania Pariona, ¿puedes continuar, por favor? Muchas gracias, presidente. Presidente, solo para también opinar en la misma línea que los congresistas que me han antecedido ya han vertido. Se trata en este caso de mejorar la prestación de los servicios, pero también tiene que ver con el derecho que tienen los trabajadores a una remuneración equitativa y justa por las labores que desempeñan en las distintas áreas y servicios de salud. Y lo que establece esta medida es justamente una nueva valorización, una escala de valorización mensual al personal de salud. Y lo que yo quiero hacer énfasis en ese sentido, presidente, nosotros cuando vamos a las regiones nuestras, también recogiendo las voces y las percepciones que hay de parte del personal médico, de enfermería y el personal asistencial, es que el ingreso mensual que se le paga, por ejemplo, a un médico en una provincia o en un distrito es realmente no proporcional a todo el trabajo que desempeña. Y muchas veces el bajo sueldo que reciben es la razón por la cual migran a otros lados. Y no terminamos de cubrir plazas, especializaciones, y entonces de alguna forma esta medida va a permitir que se hagan este tipo de reajustes, pero también se menciona, por ejemplo, de las historias clínicas electrónicas. Algo que nosotros vemos en las regiones que todavía las historias clínicas están hechas de manera física, son tediosas muchas veces de ubicar. Esto me parece interesante que podamos pasar a esta metodología electrónica para tener agilidad, para atender al paciente en el debido tiempo oportuno y más cuando se trata de emergencias. Pero también tiene que ver con la programación de turnos y las citas. Hace poco, cuando estuve en Ayacucho, presidente, se decía, por ejemplo, que en los hospitales de nivel 1-4 en las provincias, los turnos no estaban adecuados a la demanda de salud de la población. ¿Y por qué? Porque, bueno, son horas, son personales limitados que tienen que atender y muchas veces no se cubre porque no tienen el presupuesto o no tienen el personal. Y ojalá esta medida que ha sido adoptada, en este caso por el Ejecutivo, pueda fortalecer esta prestación de la salud pública en nuestro país y sobre todo referida a los recursos humanos. Un establecimiento de salud va a caminar bien, va a ser eficiente, va a generar salud con calidad cuando tiene recurso humano calificado, especializado, suficiente y bien remunerado.
Es lo básico que debería tener cualquier establecimiento de salud. Y si nosotros vamos a la zona rural, las brechas todavía son mucho más precarias, mucho más grandes respecto a ese equipo básico que muchas veces aspira una posta, un centro de salud respecto a un hospital. Pero bueno, esta medida es positiva, nosotros la vamos a apoyar, presidente. Muchas gracias por el espacio. Por favor, muchas gracias. Congresista Apaza, Justiniano Paso, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, permítanseme, señor presidente, felicitarlo personalmente por la manera como apertura las puertas del Congreso a los trabajadores. De un tiempo a esta parte, las puertas del Congreso han estado solo para la diplomacia y para la aristocracia empresarial. Esa, creo, es la manera de que se escuche a los trabajadores, porque este es el centro donde debemos de recibir la petición, el mensaje de los trabajadores, que muchas veces nosotros debíamos ser los portavoces, pero no damos la cara cuando se presentan los problemas laborales. En forma personal lo hago, porque lo cortés no quita lo valiente, señor presidente. En segundo lugar, mostrar mi satisfacción porque los trabajadores de salud tengan esta remuneración en forma de aumento o nivelación, porque considero que es el fruto de los trabajadores ante el incumplimiento de este gobierno y los anteriores cuando se firman actas o acuerdos. Esto es lucha y consecuencia de la unidad de los trabajadores de salud. Ojalá que este ejemplo, señor presidente, se irradie también a los demás sectores de educación, de salud, transportes, como decían, y de todos los sectores. Ojalá. Nosotros los del Frente Amplio vamos a apoyar por convicción. Por eso me alegra de que todos los colegas hayan mostrado el día de hoy, según sus intervenciones, un desprendimiento en la decisión en favor de los trabajadores. Ojalá, colegas del Frente, fundamentalmente, esto sea continuo. Hay que pensar en quiénes representamos y a quiénes lo hacemos. Para terminar, señor presidente, quiero solidarizarme con mi colega Tucto en el sentido de que invocar a vuestra presidencia se ponga en debate de una vez el proyecto de la Comisión de Trabajo sobre la eliminación progresiva del CAS, porque el CAS, señor presidente y colegas parlamentarios, es una moderna forma de explotación. Entonces, este gobierno que quiere que haya institucionalidad, que haya gobernabilidad, también debe pensar en los trabajadores, que es el elemento básico para el progreso socioeconómico de nuestro país. Ojalá que el mensaje de mi colega Mulder, que se acerca a su persona, sea el mismo y no sea lo contrario. Queremos que la eliminación del CAS sea, compañeros, una realidad. Por favor, para concluir. Usted, que es casi vocero de los vecinos del Frente, indague también en este caso. Gracias. Muy agradecido, congresista Paz. Por favor, tiene la palabra congresista Marisol Espinosa. Me solicita una interrupción la congresista Alcorta. Interrupción, por favor, concedida a la señora Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. El presupuesto de salud solamente para inversión es de 27.5 al 2 de septiembre. La fuente es del MEF. Me parece bien que se le aumente a todos los empleados, funcionarios de la administración pública, porque realmente en el caso de los médicos y enfermeras, la demanda sobrepone enormemente, está por encima de la capacidad de atención. Es más que un trabajo voluntario. Lo que no logro entender es esa parte que dice el Ejecutivo, que este aumento sí se le va a dar, claro, pero dentro del presupuesto que ya tiene, o sea, salud
que no ha gastado más que el 27%, ¿qué va a dejar de comprar? ¿Qué va a dejar de hacer? ¿Qué va a dejar de coordinar? ¿Qué es lo que va a dejar de hacer? Porque el presupuesto, esa plata sale, esos 2 millones, esos 183 millones salen del propio presupuesto. Eso no es un aumento, eso es sacarle al presupuesto de inversión para hacer un aumento. Me parece muy meritorio. En todos los casos, no solamente de educación, sino de salud, sino... Continúe, congresista Alcorta, por favor. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, la propuesta es solicitarle a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y a la presidenta de la Comisión de Salud que se pueda exonerar al Ministerio Público, que es una disposición complementaria final, que se puede exonerar al Ministerio Público de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 23.536, ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, y del artículo 43 del Decreto Supremo 001983 PCM, reglamento de dicha ley, a fin de que se pueda garantizar los 3 millones que tiene el Ministerio Público, o sea, serían recursos que tiene el propio Ministerio Público desde hace más de 3 años en cada ley de presupuesto.